temas que elegimos para tomar son, o los ejercicios que elegimos, son muy conceptuales y nos interesa que aprendan algo de eso específicamente. Y no está bueno que se queden con la duda de por qué era la respuesta correcta, más que cuál era la respuesta correcta, ¿no? Yo, Micaela, principalmente tuve un problema, creo que personal igual, Ajá. con las unidades, porque en ese que tenían las dos partículas, a mí me tocaron dos positivas, que te pedía, a ver, acá lo tengo abierto. Sí, dale, porque... El que te pedía, a ver, dice, considerando dos partículas 2 y 3, tiene una carga de 1 nanocoulomb. ¿Cuál es el campo eléctrico que hay en el punto 1,1? Bueno, estaba el grafiquito. Y yo sabía, bueno, no me puse a sacar cuentas porque claramente no es la idea del No, pero más o cuestionario, menos una cosa pero yo ya aproximada. sabía, claro, yo sabía que tenía que ir en las coordenadas negativas en X y coordenadas negativas en Y. Entonces ya ahí tenía una idea. Y después me quedé con dos opciones, sabiendo eso, ¿no? Una que era, bueno, eran los mismos valores en las coordenadas, pero decía Newton sobre Coulomb, la unidad de una, y nanonewton sobre Coulomb, la unidad de la otra. A ver, dame un segundo que lo busco, ¿sí? Dale. A ver, la tuya, Lucas, decía... Eran dos positivas, sí. Eran dos positivas, ok. Y te preguntaban porque, ojo, una cosa, si te preguntan por el campo eléctrico y si te preguntan la fuerza eléctrica, ahí vas a Sí, tener... ahí ya de entrada sabes cuál unidad es tomar. Pero acá el problema Claro. era que, por ejemplo, que me digas nanonewton o newton, relativamente estás hablando lo mismo, porque es algo en newton sobre coulomb, la unidad. Y a mí me mató porque yo primero puse la opción correcta y después como me sobró tiempo... ¿Para qué no son tantos los que hay? ¿Eran estos que tienen pantalla amarilla cuadraditos? Sí, exactamente ese, sí. Y te preguntaba por fuerza, no, por campo. No, campo eléctrico. Campo eléctrico, bien. Ya sé cuál es. Entonces, ¿para qué le hago una vista previa y la chequeo? ¿Y vos tenés una de Ilis que era una positiva y una negativa? Claro, era un Bueno, dipolo. entonces, a ver, acá También me estoy generó viendo, dudas. déjame, les voy a compartir la pantalla si el resto sabe y lo puede chequear, ¿sí? Puede mirar, puede jugar, o nos podemos dar cuenta que nos equivocamos. Estamos hablando de esta pregunta, ¿no, Lucas? A ver, exactamente, es así. Entonces tenés que la partícula 2 y la partícula 3 tienen una carga de un nanocoulomb. ¿Cuál es el campo eléctrico que hay en el punto 1,1? La Ok, carga de prueba sería esa, sí. la carga de prueba. Tal cual, vos vas a tener un campo que según este va a ser en esta dirección, Repulsiva, claro. y este también va a ser repulsivo en esta dirección. Repulsiva, Así que sí. es probable que tu campo va a tener que tener las dos componentes negativas para empezar a charlar. Exactamente. Eso es lo primero que ves, sí. Y negativas tenés 3, ok. Entonces, si es campo eléctrico, ¿sí? Vos pensás que la fuerza eléctrica... Dos, profe, nomás son las dos Hay dos negativas. opciones, sí, estoy viendo yo también. La B y Las la D. negativas. Ah, esta la miré mal. Ah, ok. Listo. La B y la D. Y en realidad tu fuerza tiene que estar en Newton sobre Coulomb. Esta debería haber sido la... Sí, Perdón, tu fuerza, perdón. no, el campo. El campo, ok, pero vos pensá... O sea, lo peor es que puse una que era la que estaba correcta y como me sobró tiempo, fui y la cambié porque me puse a chequear las respuestas y la cambié Pero por la espera, otra. ¿tuviste en cuenta en la constante de Coulomb? Para ver las Y porque unidades el campo eléctrico es la constante de Coulomb por la carga, digamos, sobre la distancia, ¿verdad? Sí. Entonces, vos pensá que si vos tenés una carga de 1 nanocoulomb, es 10 a la menos 9 coulomb. Sí. Y es muy probable que ese 10 a la menos 9 se vaya con el 10 a la 9 que tiene la constante de Coulomb. Claro, tan así no la pensé igual, ahora que me la haces notar. Uh-huh. Pero sí, o sea, no, me mareé mucho con el tema de la unidad, porque los resultados eran los mismos. Pero Los resultados eran los mismos. sí, era la unidad lo que te marcaba la Okay. cancha. Sí. Pero es probable que ese nanocoulomb, o sea, lo que yo tendría que hacer las cuentas, ¿sí? O medianamente. Sí, es muy por arriba, conceptual. Pero, Sí. a ver, si tenía un 10 a la 9 y un 10 a la menos 9, es probable que esta haya sido rellenar con las respuestas correctas. B. Claro.
Sí, es probable que haya sido esta. Y Dilis, a ver, espera que veo la que vos me decís. ¿Cuál fue tu problema, Dilis? No pude calcular porque no me daban los números y me puse a hacer las cuentas a último momento y bueno, no llegué, obvio. ¿Hiciste todas las cuentas Y o terminé hiciste nada más que cliqueando pudiste cualquiera. analizar conceptualmente? Claro, lo quise analizar y como que no me cerraban, porque Bueno, era a un ver, lo dipolo, miramos. necesitaba hacer las Miremos cuentas. ahora qué es lo que no, en todo caso, no cerraba, ¿sí? Dale. Esta era la pregunta, entonces, considerando que las partículas 1 y 2 tienen una carga, bueno, una positiva y una negativa, ¿cuál es el campo eléctrico en el punto 4? Vos sabés que en este lugar va a haber un campo eléctrico debido a esta partícula que va a ir hacia la izquierda, ¿sí? Y en este lugar, debido a esta partícula, va a haber un campo eléctrico hacia abajo. Así que de la suma de estos dos vectores tenías que tener. Esto para allá y esto para abajo, sí, las dos componentes negativas igual. ¿Eso lo ves? ¿Por qué las dos componentes negativas? Si una sube... Ah, sí, está bien, porque es un dipolo, está bien. Ahí tengo el Bueno, primer error. ponele, en realidad las líneas, si lo querés ver como un dipolo, que yo no se me había ocurrido, pero las líneas de campo van a ser así, sí, está bien, acá va a ir en esta dirección. Entonces iban a ser las dos negativas, te tenías que quedar entre esta y esta, Sí. ¿no? Y, no, dos negativas no No, veo hay nada. una sola, Hay una solo sola, la D. bueno, listo, Ahí esta, sacás de una, claro. ahí sacabas de una, sí. Está A mí me bien. tocó el mismo problema, pero las tomé las dos positivas y le erré por eso. Bueno, ¿saben qué? Todo esto, digamos, ¿por qué vamos con esto? Porque ustedes el día que tengan que resolver un examen y tengan un resultado final, y como, bueno, no, lo hablaba con otra persona el otro día, digo, mirá el resultado, si te dan las dos componentes positivas y vos de acá estabas viendo que iba a ser en esta dirección, ponele decir, bueno, y no te alcanza el tiempo, nosotros aceptamos de buen grado que alguien nos ponga un asterisco y nos digan que sea crítico con su resultado, ¿no? Bueno, yo llegué acá, pero la verdad es que me doy cuenta que debería ser, el resultado lo tendría que encontrar en esta dirección. Bueno, es un atenuante, ¿sí? No es que el ejercicio pase a estar 100% bien, pero es un muy buen atenuante. ¿Estamos? Bien. Está bien, perfecto. Ok. Yo quisiera, si podemos Sí. revisar otro. Yo creo que ese no tuvo drama, me di cuenta de eso de la fuerza, pero los otros dos no. Así que bueno, si podemos revisarlo sería un golazo. ¿Cuál quieres que revisemos? O sea, de las tres preguntas, esa justo no tuve drama, pero las otras dos tengo dudas, eso quise decir. ¿Y cuáles son? Digo, ¿cuáles eran? La pregunta uno era la que tenías la pelotita colgada del hilo y se le acercan una varilla de vidrio. ¿En esa querés que la miremos? Sí, porque Dale. tuve duda de cuáles eran verdaderas, yo te decía después. Dale. La dejo para que la lean y para que la discutamos. A ver. Acá es así. Entonces, acá dice así. Una varilla de vidrio M, electrizada positivamente, es acercada a las proximidades de una pequeña esférica metálica, que viene a ser una esfera metálica, y dicha esfera se encuentra suspendida mediante un cable hecho de material aislante. Y está descargada como se muestra en la figura. Se observa que P es atraída hacia M, marque la afirmación correcta. Yo les pregunto, ¿por qué aclarará que es aislante? Porque podría funcionar como cable a tierra para que se escapen algunas partículas, si no, ¿no? Tal cual, podría cargarse por inducción. Perfecto. Entonces dice... Yo creo que el primer sí. error conceptual que tuve, y te lo pregunto, Micaelina, para seguir, digamos, el análisis, pues yo interpreté, como dice que está descargada la esfera, yo interpreté como que no tenía carga, pero cuando se le está acercando la varilla, entonces sí, ahí salen las cargas, ahí recién salen las cargas, sería.
No, pará, por eso me interesa tanto discutir esto. Que te digan que está descargada quiere decir que no tiene carga neta, ¿sí? Eso no implica que no tenga carga neta, no quiere decir que no tenga cargas, parece redundante lo que digo. Claro. Entonces, si esta esferita no tenía carga neta, bueno, fantástico, pero sí tiene cargas porque cualquier material tiene cargas, ¿estamos? Y si encima te están diciendo que es metálica, en ambos casos, si fuera metálico, si fuera un dieléctrico o un aislante, en ambos casos se produciría acá una separación de cargas. Déjame que ustedes lo ven aumentado, ¿no? ¿Listo? ¿Ahora? Sí. ¿Sí? Entonces, si fuera siendo un material conductor, ¿sí? Vos sabés que aunque tenga carga neta igual a 0, los electrones van a venir más hacia esta región, acá te va a quedar una región positiva, te va a quedar un poco más desnuda de electrones, entonces te va a quedar una región con carga positiva y una región con carga positiva. Negativa y positiva. Y si fuera aislante, ¿sí? No quiere decir que aislante y descargada, no quiere decir que no le va a pasar nada, se va a producir algo que también, lo que yo comenté en una de las placas, como una separación de cargas sin que los electrones se vayan tan fácilmente como se van cuando tenés un metal, ¿sí? Pero igual la separación de cargas va a existir. O sea, esto hubiese pasado tanto, o sea, si era metálico como si era aislante. Solamente que si es metálico el efecto es más pronunciado. Y si es metálico y esto fuera conductor, podría jugar a que se cargue por inducción. ¿Sí? ¿Para quién me preguntó esto? ¿Con quién estaba hablando? Yo, Ignacio. Ignacio, ¿te contesté lo que me preguntaste? Yo, sí. Bien. Sí, hasta ahí va perfecto, sí, porque yo ese primer error que tuve fue ese. Bueno, entonces vamos a analizar todas las opciones que están puestas para que salten los errores. En virtud de la inducción electrostática para la esfera P, lo que vamos a decir, aparecerá una carga negativa. Listo. En virtud de la inducción electrostática, una vez alejada la varilla M, se observará en la esfera P un exceso de carga positiva porque la carga neta inducida se fugará por el cable que la suspende. Bueno, esta no era porque justamente habíamos dicho que el cable era aislante. ¿Hasta ahí vamos? Sí, hasta ahí sí. Bien. Después, la carga positiva y la carga negativa inducidas en P tienen el mismo valor absoluto. Genial, porque si estaba descargada, ¿sí? Esta también es verdadera. Ahora... Esa es la... Está bien. Por eso te dice que está descargada, significa que esa es verdadera, entonces la 3. De ahí sale la deducción. Ah, ok, bien. No me acordaba qué preguntaba. Correcta, bien. La esfera P es atraída por M porque el campo... Para. Pero son todas correctas. A ver, esta es correcta. En virtud en la esfera de la región más... Esta es correcta, la 1. La 2... La E sería. ¿Cómo? La E sería. La E sería, porque la tercera y la cuarta son correctas. Sí, eso no había visto bien el enunciado. No es la afirmación correcta, sino son las afirmaciones correctas en todo caso, y son estas 3. O sea, están todos de acuerdo, esta en general cuesta, la cuarta. La esfera P es atraída por M porque el campo creado por la carga M disminuye con la distancia. ¿Eso se entiende? O sea, es la misma idea de que la fuerza decae con el cuadrado de la distancia. Tal cual. Vos pensás que es como si vos acá tenés una fuente de carga positiva, digamos, y acá tenés una carga positiva y acá una carga negativa, ¿sí? O sea, haya sido un aislante o un metal, vos sabés que acá tenés una densidad de carga, negativa y acá tenés una densidad de carga positiva. Entonces, entre esta región y esta región hay una fuerza atractiva, porque esto es negativo y esto es positivo. Pero entre esta región
y esta región, hay una fuerza repulsiva. Repulsivo. Y resulta que la distancia entre acá y acá es mayor que la distancia entre acá y acá. Con lo cual, esta fuerza, la que hace con esta parte, es más débil que la que hace con esta parte, y en total hay una fuerza atractiva. ¿Sí? Ujú. Sí, yo sé justo ese lo había entendido bien. Bien, ahora, tengan en cuenta, esto es muy importante, que esto sucede porque el campo decae con la distancia. Si ustedes acá hubiesen tenido un plano infinito de carga, ¿sí? Que ustedes vieron que el plano infinito de carga no decae con la distancia, ¿sí? Eso salta en una de las, a ver, esperen. En una de las preguntas les Sí, preguntamos. justo la otra que te quería preguntar tiene justo un campo infinito. Esta, a ver, pará. En esta, ¿verdad? ¿De esta hablaban? Yo tenía otro, me parece. Bueno, yo aprovecho lo que le quería decir con este gráfico. Nosotros vimos que, bueno, suponiendo que este no es el infinito, es el 1, ¿no? Pero acá, entonces, este es el campo, el que decae como 1 sobre x cuadrado es el de una carga puntual. El que decae como 1 sobre x cubo, su intensidad, es el de un dipolo. El de un cable infinito va como 1 sobre x, y un plano infinito cargado genera un campo eléctrico que es uniforme, ¿sí? Y esta es la expresión. Quiere decir que si yo, vos fíjate, esto quiere decir que si yo pongo una carga de prueba acá, ¿sí? En este lugar, en este x, y lo comparo con la fuerza que siente debido al campo, con la fuerza que siente una partícula puesta a esta distancia, ¿sí? Comparo esta distancia con esta distancia. En todos estos casos, en estos tres, el azul, el rojo y el verde, va a haber una diferencia en la fuerza porque el campo eléctrico tiene distintos valores, si te parás en este valor de x que si te parás en este valor de x. Pero si vos tenés un plano infinito de carga, donde el campo eléctrico es uniforme, eso implica que te pares a esta distancia x del plano o te pares a esta distancia x1 más grande, el campo que vas a sentir va a tener la misma intensidad. ¿Sí? ¿Me siguieron con eso? O sea que no varía con la distancia, sería. Claro, decirse. al no variar el campo con la distancia, la fuerza tampoco se debilita con la distancia. ¿El caso A sería ese, el que dice A y es una recta? A es una recta, sí. Está bien. Entonces sería el caso de un campo infinito, eso quise decir. ¿Cómo? Quise decir que sería un caso del que sea infinito sería el caso de ese A, de la recta así constante. Tal cual, un plano infinito, sí. Y bueno, con esto termino de explicar lo de la varilla. ¿Alguien quería ver otro? ¿Cuál era? Yo tenía dos. ¿Cuál era el otro? ¿Cuál era el tuyo? El otro que querías ver. El otro hay una barra a una distancia D y abajo hay un alambre infinito. Y te dice que... Este es El del giro. Ese me mató. el que hablábamos con Dilis la otra vez, espera. Me mató. No, pero bueno, está bien. Este es para que, bueno, todo. ¿Sabes qué? Te mató, pero esto te tiene que ayudar a pensar. No sé, hay dos de barra. Uno que se... ¿qué diferencia hay entre cada uno? Una es positiva y otra es negativa. Bueno, no importa. Entonces, ojo que a algunos les tocó la positiva y a otros la negativa, ¿eh? Entonces, a ver. Es esta. Dice, sea un alambre infinito con una densidad de carga lineal, lambda igual a lambda 0, orientado según el eje X. Ok, esta es un alambre infinito que ustedes saben que genera un campo eléctrico que disminuye con la distancia linealmente, ¿sí? O sea, si estoy acá,
bueno, estoy acá, voy a tener un campo, estoy a una distancia que es el doble, voy a tener la mitad de campo, ¿sí? Estoy a una distancia que es el triple, voy a tener un tercio del campo, a diferencia de lo que ocurre con una carga puntual. Entonces, esto va a generar, imagínense esas líneas de campo que son paralelas y van hacia arriba y generan como ese cepillo, ¿sí? Pero eso está enfrentado a una barra con una densidad de carga lineal igual a lambda 0 por x. A ver, ¿qué quiere decir esto? Fíjate, lambda 0 es una constante y te dice que es una constante positiva. O sea, esta lambda también era positiva, quiere decir que esta barra está cargada positivamente y las líneas de campo son salientes, ¿sí? Y con respecto a esta, la línea también está cargada positivamente, la barra, las líneas son salientes, pero esa densidad de carga no es uniforme. Esa densidad de carga varía con la distancia. Fíjate, en x igual a 0, vale 0. Acá quedó más en color blanco. Y en x igual a L, está bien, es lambda 0 por L. Y en x igual a menos L va a quedar menos lambda 0 por L. O sea que esta barra acá va a ser positiva y acá va a ser negativa. ¿Lo repito o me siguen? Te sigo. No me he dado cuenta de eso ahora. Bueno, que esta está para que aprendan a leer los problemas, no te preocupes. Entonces te dicen, bueno, a ver, si vos tenés que este alambre genera un campo hacia arriba, y esta barra acá es positiva básicamente y acá es negativa. Bueno, esta parte de la barra, si es positiva con este campo, va a sentir una fuerza hacia arriba. Y esta parte de la barra va a sentir una fuerza hacia abajo. Y esta parte, justo este punto, no va a sentir ninguna fuerza. O sea que tu barra va a girar, o va a tender a girar, en este sentido, ¿sí? Donde esta parte sube y esta baja. Entonces, seleccione una. Solo se traslade acercando al alambre. No, bueno, ya dijimos que se va a mover así. ¿En qué caso les parece que la barra se trasladaría acercándose al alambre? Si Puede fuera toda ser cuando... negativa. No sé. ¿Cómo? No, toda negativa. Si fuera toda negativa, con una carga uniforme negativa, se estaría acercando al alambre. Solo rote en sentido antihorario, bueno, eso es lo que estábamos viendo, que es lo que está pasando, ¿sí? Rota en sentido antihorario. Solo rota en sentido horario, ¿cómo hubiese sido? Esa es la que me tocó a mí, profe, creo. O sea, me tocó una densidad de carga distinta. O sea, me quedó menos lambda 0 por la Tal cual. distancia. A vos te queda empeñado tal cual. Esa hubiese sido la otra respuesta, digamos. Que no se mueva. ¿Cuál hubiese sido la posibilidad para que no se mueva? No se Que las mueva. dos densidades sean iguales. Que no estuviera cargada. Ya está. O tan claro. Ya está. Se acabó la carga, se acabó la fuerza. ¿Estamos? Sí. Y después solo se traslade alejándose del alambre. Claro, ahí es donde las dos se deberían repeler. Se estarían repeliendo. Y yo, a ver, hago una más. A ver, se me está ocurriendo ahora y espero que sea así. ¿Les parece? La tendría que pensar un poquito más de tiempo, pero ¿habría alguna configuración en la cual la barra se alejara pero además rotara? Pero además rota. Y sí, si no fuera una densidad lineal, ¿o no? Y primero, tenemos que agarrarlo por partes. Si primero queremos que se aleje, tienen que ser cargas que se repelen. Entonces, empezando por ahí, las dos barras deberían ser positivas. Con eso se alejaría. El tema es que después, para que rote, tiene que haber alguna forma de que la carga de la barra no sea constante, de tal forma de que vaya cambiando a medida que gira. Ajá. Ese que habló, paren que yo estoy mirando el dibujo. ¿Quién habló? Pablo. Yo, sí. Y había alguien que había estado empezando a decir sugerir otra cosa. ¿Qué será? ¿Se podría hacer que, por ejemplo, que la distribución de carga de la barra, por ejemplo, en una punta, o sea, gran parte de la barra fuera repelida y, por ejemplo, cuando se está alejando,
sea atraída por una punta. Sí, yo estaba pensando, en realidad la primera que yo había pensado era esta que dice Matías, que se parece mucho a la que dice Pablo, ¿sí? En definitiva, yo estaría pensando que acá esto se quedó quieta y giró sobre este lugar porque acá tenía un 0. Porque acá la carga era 0, pero si acá hubiese sido lambda' igual a lambda 0x más, no sé, más un número positivo, ¿sí? Esta parte, el corazón, digamos, el centro de rotación, se estaría trasladando y podríamos jugar con lo mismo. Lo que pasa es que si esto es positivo, todo esto es positivo y probablemente esta parte debería ser en gran parte, digamos, probablemente el 0, a ver, y el 0, si el 0 estuviera acá, giraría en torno, no sé, la tendría que pensar. Porque para que rote, probablemente esta parte tendría que ser negativa, o a menos que esta fuera muy positiva. No sé, fue una pregunta que se me ocurrió en el aire, como para... Tengo tendría que ser una más- duda ¿Cómo? con eso, de que solo rota y no se acerca. Sí, Si la barra empieza a rotar y la parte negativa, digamos sí. que se ve atraída, se acerca más a la línea infinita positiva, que decae inversamente con la distancia. Sí, Al rotar se acercaría más y la fuerza, que está, al estar más cerca a la parte negativa, no sería más fuerte que la parte positiva, que al rotar quedaría arriba y por lo cual más lejos de la... sí, es verdad, ahí habría un desbalance, probablemente eso se pondría medio loco, ¿no? No se acercaría también, o sea, como si fuera por la gravedad, más o menos. Algo así, como que caería y rotaría. Lo que pasa es que imagínate, si la barra estuviera así, ponele que llegaste a un momento en el cual la barra está así, donde esta es la parte negativa y esta es la parte positiva. Bueno, acá no hay restricciones con que se acerque mucho, en realidad. Porque si esto es positivo y esto es negativo, en realidad tendrían a estar juntos. Lo que sí pasaría es lo que vos decís, que sobre esta parte la fuerza sería mayor que sobre esta parte que está más alejada. Y no sé, en algún momento se pondría como medio... No te sabría decir exactamente qué tipo de movimiento haría. En principio lo que estaría haciendo es rotar empezar a rotar como lo habíamos dicho, ¿no? Pero después de mucho tiempo, no lo sé. Bueno, nada, son cosas que se me ocurren y que a veces funcionan y otras veces confunden. Yo no estoy muy segura cuál sería el resultado final. Sí, un poco estoy de acuerdo con lo que las dos opiniones que recibí, la de Pablo y la de Ignacio. O sea, que evidentemente hay dos movimientos que yo quiero trabajar. Uno tiene que ver con la rotación y otro tiene que ver con la traslación y ahí está en juego la densidad de carga. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo Sí. una duda más sobre el mismo tema. El Igual mismo, yo recién hablé. para, lo vuelvo a poner, perdón. Sí, igual es conceptual, ya con... A ver, decime. Bueno, me quedó la duda, o sea, yo sí me di cuenta que rotaba, pero lo que no me di cuenta, y por eso en eso le erré, es que rotaba puse que rotaba para otro lado. O sea, no me grafico en mi cabeza por qué rota para ese lado. Bueno, pará, ¿vos cuál te tocó? ¿Que tenía una densidad de carga positiva o negativa? ¿El lambda 0 era positivo o negativo? ¿Este te tocó? Fija, pero creo que es exactamente ese, sí. Y no sé, porque el otro es igual. Sí. Pero nada más te tenés que... A ver, déjame ver, mirá. En el otro... Sí, bueno. En el otro dice... Ah, no, es menos lambda 0 por x, sí. Entonces, vuelvo a mostrar. Bueno, es que si una parte tiene densidad de carga positiva y la otra parte tiene densidad de carga negativa, si esta tiene densidad de carga positiva y esta negativa, más allá, los ves del mismo tono de gris, pero tienen distinto signo de carga, esta parte se va a ver repelida, por eso se mueve para arriba, y esta se va a ver atraída y se empieza a mover para abajo. Y esto es lo que te da un sentido antihorario. Ah, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí me grafiqué. Bien. Está bien, sí. Perfecto, entonces. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿cómo vamos con...? ¿De esto alguna pregunta más o ya podemos saltar? ¿Quieren hacer alguna pregunta de las clases pasadas? Yo quería preguntar una cosita del cuestionario nomás.
Dale, decime, para que, Sí. para que tengo que colgar el teléfono que me olvidé de ponerlo en silencio. Bueno, no sé. Ok, decime. Que era, la pregunta era sobre un anillo, Un anillo con perdón, tinta de un cola. Sí, disco, que ese, más que nada, saqué por descarte, porque fui mirando la respuesta una por una y descartando, pero me quedó la duda bien de cómo salía la expresión del campo eléctrico ahí, bien. ¿Estás hablando del disco o del anillo? del disco. Es un disco Color naranja. sí, de Radio R. Ahí voy, ahí voy. Era Lo- el disco Radio R mayúscula. A mí me pasó lo mismo que a eh, él. Bueno, ahí Lo vemos. vine sacando por descarte porque Es hay una que parte de la integral que no la entendí. muy probablemente les hayamos apuntado a que la saquen por descarte, ¿sí? Ah, eso es otra cosa. Que es lo que yo les decía el otro día. Pero bueno, por descarte. Por descarte, pero porque porque algo sabes del tema y las otras te parecen ridículas. claro, sí. Exactamente. Sí, Así sí. que no es que venís tan mal parado, es que justamente algo que te permite descartar. A ver. Pero de todas maneras, esto, si después te sentás, lo deberías poder calcular. De hecho, es algún ejercicio de la guía. Sí, si mal no recuerdo, hay un ejercicio de la guía parecido, que también estaba en el apunte de Juan, y que por eso también me dio la duda de cuando yo estaba, después cuando yo me senté y eso me dio la duda, porque en todas las expresiones de la pregunta vos tenés R chiquita al cuadrado más la otra variable al cuadrado que puede ser A cuadrado o R grande cuadrado. Entonces, como por cómo tenía entendido el tema, viste que nosotros tenemos R menos R' en la fórmula. Sí. Y por lo que tengo entendido, R es el vector que va desde mi origen de coordenadas hasta el punto en donde yo estoy calculando el campo eléctrico, y R' es la superficie que yo quiero barrer. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, hasta ahí vas bien, pero Mm. fíjate que en este ejercicio, a ver cómo puedo hacer. Déjame que dibuje un momentito, que te comparta, Mm. necesito escribir. Necesito escribir. Espera, una ventana, déjame que te muestre una ventana. ¿Estamos acá? Sí, yo estoy viendo. Bien. Entonces, el punto es este. Te hablan de un disco de radio A. No estoy viendo, ¿se ve? ¿Ustedes ven lo que estoy dibujando o no? Sí, yo veo Ok. lo que estás dibujando. Está bien, está bien. Porque como yo tengo puesto, estoy copiando el dibujo aquel, entonces no sé si me están viendo o no me están viendo. Es de radio A. Ok. Para ver. No, No, haz la distancia al punto. R mayúscula, el radio. es de radio R mayúscula. Por eso hay que ver, es de radio R mayúscula. Y estás a una distancia A, si no me equivoco, el punto está a una distancia A. Exacto. Entonces, en definitiva, acá, en general, nosotros ¿qué teníamos? Lo voy a hacer como lo hacíamos, para no sé, pones un origen de coordenadas acá, ¿sí? Esto sería el R, ¿sí? Y el R' sería este que vas a ir barriendo, ¿no? Cualquiera de estos sería el R'. Claro, ¿No? sí. Pues yo voy a ir barriendo el anillo, el disco. Tal cual. Entonces, en esta expresión sí te iba a aparecer un 1 sobre R menos R'. Pero acá, ¿sí? Porque tu vector en cuestión, digamos, el que te interesa, el que te barra este diferencial de superficie, este va a ser R menos R'. Bien. Pero en este problema, este R grande es el R final, ¿no? Tu vector, el que vaya de acá a acá, bueno, acá me quedó horrible, A era la distancia, ¿no? Este Sí. va a ser A
menos R. ¿Se ve? Para R. que le pongo colores. Este era R. ¿Sí? Claro, eso es R. Este era, yo no me di cuenta cuando lo tomamos, pero este era R'. Y acá entonces, esto es así y esto es así. Solamente estamos cambiando de notación. Esto es A, esto es R, y esto acá es, este es R', el chiquito, y esto es R. Yo entiendo lo que vos me decís, mirá, pero ¿cómo es R o R'? Claro, sí. Pero, Que ahí es donde me definitiva, empezó a dudar todo. No, lo que pasa es que vos tenés que aprender a despegarte después de la notación, o sea, tenés que ir al concepto. Entonces, yo buscaría, primero, a la hora de buscar cuál es la expresión, en principio, sé que no me... A ver, está bien, todas están integradas de 0 a R, eso está bien. Después, Y el diferencial también, yo lo miraba por todos lados. el diferencial, está bien, yo tuve que integrar en R. En realidad, fíjense, a ver, ustedes piensen que ese diferencial Q, dijimos que es igual a sigma diferencial de superficie, ¿sí? Ahora, ese diferencial de superficie estamos en coordenadas cilíndricas. Y decimos que es diferencial R y R diferencial phi. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Cuando tienen un diferencial de superficie, lo tienen que barrer dos variables. Y en este caso, ustedes al barrer el disco, van a barrer el radio y van a barrer el pi. El phi. Pero el phi no va solo, tiene que ir con un factor de escala. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? No. Diferencial, no. ¿No? ¿Sí o no? Con esto de diferencial de carga, no, hasta ahí vamos. No, bien. Entonces, el R para esto, el R te va a variar entre 0 y R. ¿Estamos? Claro. Y el phi te va a variar entre 0 y 2pi. ¿Sí? Bien. Ahora, para la expresión del campo que tenemos, esto no varía con el ángulo. O sea que cuando vos hagas diferencial phi, cuando vos integres, a ver, Te queda directo 2pi. claro, vos sabés que el diferencial de campo, siempre sos ordenadito y pones, diferencial de campo es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0. Ok, el diferencial de carga, que en este caso va a ser igual a sigma diferencial R por R diferencial phi, acá va una integral doble, donde voy desde 0 a 2pi para el phi y desde 0 a R para el R. Y abajo, este es el diferencial de carga, ¿sí? Y abajo, el vector que me determina cuál es esta distancia, que en este caso, como nos estamos manejando, el módulo de esto es a cuadrado más r cuadrado a la 3 medios. ¿Estamos? Ahí, mi querida, vos lo haces directo, ¿o no? Al 3 Sí, medios. yo lo hice directo, ¿por qué? Porque yo la pensé también así, como si era la 1 medio, dije de raíz, y después me acordaba que, calculándolo solo en otros ejercicios, siempre me quedaba la 3 medios. Entonces, yo lo descarté directamente desde ese lado. Bueno, pero hacelo con cuidado. ¿Por qué? Sí, Porque sí. esto, ¿de dónde viene? Esto es diferencial de campo, ahora para que estoy pensando. En definitiva, esto es acá, mirá, acá lo tengo desequilibrado. Yo acá estoy diciendo que el diferencial de campo vector. Te está faltando el versor, digamos, sí. Yo tengo que, no, tampoco, porque acá no tengo, no sé qué me quisiste decir, no te oí bien, pero acá le tengo que poner una dirección. Claro, si dije versor, capaz que... A ver, no, entonces, según esto, en realidad voy a tener una componente del campo hacia acá y una componente del campo, perdón, una componente, este va a ser el campo, voy a tener una componente acá y una componente acá. Yo sé que esta componente se va a ir, pero lo tengo que deducir, ¿estamos? Vos tenés, en realidad, esto va a ser así si querés. Esto debería haber sido
al cuadrado, a la... Para. Mi diferencial de campo, así, vector, hubiese tenido un campo, un diferencial E en Z, más un diferencial E sub R, ¿verdad? Sí. ¿Me siguen? ¿Necesitan que les haga el dibujo así? Esto es A Z. estaría en Z. El diferencial de phi que no lo contás. Y el diferencial de phi, no, pero en vector, en tema de vectores, Perdón. no, ¿sí? Porque este diferencial de superficie me va a generar un campo en esta dirección, ¿sí? Que va a tener componentes en Z, ¿sí? Este es mi sistema de referencia, en Z y en R, ¿estamos? El phi tendría que ser tangente a estas circunferencias. Vos sabés que esta va a ser la componente, ¿sí? Sí. Y de acuerdo a qué parte del anillo yo esté considerando, voy a tener un alfa diferente. Que cuando lo hicimos en clase, ese alfa era constante. Pero ustedes el alfa ahora lo van a variar. Ahí voy, los traigo, esperen. A ver, vamos a pensar en este vector. Dijimos que siempre, cuando pensemos en esto, tenemos que pensar en este vector. Este vector, en este caso, va a ser, vamos a usar, ¿qué notación? Bueno, si esto está a una distancia A, ¿qué quieren que usemos? ¿R menos R' o quieren que usemos A y R, el del problema? R menos R' puede ser. Dale, Así lo termino de entender bien. Dale, vamos con R. ¿Estamos? Y vamos con R'. Entonces, siempre nos planteamos así. R, nos vamos ordenando. R va a ser igual a, si quieren, no sé, en E sub Z. ¿Estamos? Sí. Y R' va a tener, si esto es X, y esto es Y, y esto es Phi, ¿lo alcanzan a ver o estoy muy embarullada? Veo el phi ahí abajo. Esto es X, esto es Y, estoy visto desde arriba, ¿sí? Ah, claro, sí. Y esto es el Phi, Sí. ¿no? Entonces, R' lo voy a expresar como R' coseno de phi en las Y más R' seno de phi en las J. ¿Estamos? Sí. Cuando hago R menos R', siempre los mismos pasos. Busco R, busco R', busco R menos R'. R menos R' va a ser A en E sub Z menos R' coseno de phi. Bueno, podría haber puesto en las Y, ¿no? Bueno, E sub X, así, menos R' seno de phi en E sub Y. ¿Me siguen? Cambié de notación acá. Profe, a mí me queda una duda con el phi. Sí. ¿De dónde hasta dónde va? El phi, este phi, si vos tenés que barrer todo el disco, este phi va entre 0 y 2pi. ¿En qué ejes? ¿En X, Y? Acá, esto, en este plano, estás en coordenadas cilíndricas, Claro, sí, ya está. ¿sí? El que va después, otro que vas a tener que barrer es este alfa. ¿Estamos? Claro, Que antes no lo teníamos que barrer, pero ahora vamos así. Entonces, el módulo de R menos R', este va a ser bueno, este va a ser R menos R', y el módulo de R menos R', ¿cuánto va a dar? Va a ser la raíz cuadrada de cada componente, la suma de cada componente del cuadrado. A cuadrado más R cuadrado. ¿Listo? R' cuadrado. Claro, porque el coseno y el seno se van por la identidad trigonométrica.
Tal cual, o sea, cuando yo haga esto al cuadrado más esto al cuadrado, va a quedar, saco factor común R', porque mi coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi me va a dar 1, ¿sí? Claro. Bien. Entonces, acuérdense, yo tengo que diferencial E es igual a diferencial Q, bueno, me olvidé la K, acá, por R menos R' al cuadrado por R menos R'. Perdón, esto, bueno, módulo R menos R', si quieren, versor, ¿sí? O, si lo quiero escribir bien, esto es así y esto me queda el Q. ¿Sí? Entonces, ya tengo el módulo. Tengo esto y tengo el diferencial de Q, que lo había puesto acá, ¿sí? Diferencial Sí. Q, había dicho que era sigma de R de phi. Entonces, ahora, cuando yo arme este vector, lo voy a armar entero, ¿sí? Yo te voy a decir, diferencial de campo es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0. ¡Ay, chicos, esto que está acá, que puse acá, esto está mal! ¿Por qué? Porque fíjense, puse diferencial de campo y ya puse la integral. Una vez que integro, ya no va el diferencial. ¿Estamos? Nadie se quejó. Chicos, no soy perfecta, ¿eh? Vamos, que a veces les hago trampa. No, mentira. A veces me equivoco. Entonces, diferencial de campo, sigamos. Es igual a la constante K, el diferencial Q, que dijimos que era sigma, diferencial R por R, diferencial phi, sobre esto, que va a ser A cuadrado más R'. Ah, bueno, no querías que fuera con... Pero el A se entiende que es el R. Sí, ahora me quedó claro. Ahora me Ok, quedó claro que no estaba haciendo mal los prácticos. bien. Bueno. Esto a la 3 medios, y acá tenés A en E sub z menos R' coseno de phi en E sub x menos R' seno de phi en E sub i. ¿Me siguen? Ahora fíjense, chequen. ¿Tengo diferencial de campo? Tengo que tener diferenciales acá. Tengo dos diferenciales porque corresponden al diferencial de superficie, ¿sí? Y tengo una sigma. Ahora, tengo un vector. ¿Cuántas componentes tiene este vector? 3 componentes. Bueno, ahora quiero conocer el campo. El campo va a ser igual a la integral de todos estos diferenciales de campo correspondientes a cada diferencial de sigma. ¿Estamos? ¿Y en qué voy a tener que integrar? ¿Cuáles son mis variables de integración? R y phi. R y phi. Paren, a ver qué hay. ¿Y el alfa cuándo lo toco? Ah, está bien, es con el R. Ok. Entonces, acá voy a tener dos variables, dos cosas que voy a integrar. Voy a integrar entre 0 y 2pi. Bueno, no soy ordenada, los matemáticos me matarían, tendría que estar de este lado, ¿no? Y entre 0 y R grande. Entonces, lo que voy a hacer es integrar este término, voy a integrar esto con esto, y son 3 términos que tengo que integrar. ¿Me siguen? ¿Todos me siguen, además de Pablo? ¿Hay alguien que se quedó atrás? Porque tengo que integrar en EZ, en EX, bueno, acá porque son 3, pues en AZ, en EX y en EY. Claro, lo voy a escribir. Voy a decir que E sub z va a ser igual a K por sigma dr R de phi, anoto todo, por A sobre A cuadrado más R' cuadrado, esto es prima, a la 3 medios. Y esto es en E sub z. Fíjense que esto, miren. Profe, creo que se perdió la conexión porque no se ve nada. Se ha perdido la conexión, dice. ¿El celu dejó de mostrarse? Qué raro, yo lo veo. No, yo Acá se ve. también lo veo. Ah, que Dili se perdió la conexión. Se acaba de caer la conexión de Dili. Ahí va a volver. Bueno, en todo caso, ahora cuando vuelva a entrar, ¿alcanzan a ver que el E sub z va a ser con este término? ¿Sí?
Perdón. Ahí es como estamos integrando por partes, básicamente. Claro, y paren. Esto es un diferencial de sub z. Ujú. El diferencial es que ustedes cuando suman vectores, suman componente a componente, ¿sí? El Ujú. diferencial de sub x va a ser igual a k por sigma, otra vez, dr', r', diferencial phi sobre lo mismo, a cuadrado más r' cuadrado, díganme si me olvido de algo, y acá va el menos r' coseno de phi, ¿sí? En E sub x. Estamos vector con vector, diferencial con diferencial. ¿Todos me siguen? Perfecto. Bien, bueno, el otro es análogo, ¿sí? Pero con el r Sí. seno de phi. ¿Estamos? Mm. Bien. ¿Cuándo integran acá? ¿En qué vamos a integrar? En phi y en r, ¿verdad? Sí. Cuando integran este término, el del coseno y el del seno de phi, cuando lo integran entre 0 y 2pi, se anula. Porque fíjense que cuando integren en diferencial phi, y les va a quedar la integral de coseno de phi entre 0 y 2pi. ¿Cómo es el coseno de phi entre 0 y 2pi? Esta es la función coseno, ¿no? Ujú. Si ustedes integran entre 0 y 2pi, ¿cuánto les da? Sí, Cero, pues. 0. ¿Y el seno entre 0 y 2pi? Sí, lo mismo, porque está corrido. Lo mismo. O sea, estos dos términos se anulan cuando integran entre 0 y 2pi. ¿Está? Mm. Claro, entonces solo me queda de Z. Entonces solo te queda de z. Y en todo caso, ahí estaría a ver, déjame ver cómo eran las opciones. O sea que la única componente que iba a sobrevivir era la z. Y acá, Lucas, entonces, te vas a tener un término que va a la 3 medios, o sea que solamente de ahí venía la 3 medios, estaría entre este y este, y tiene que tener el 2pi, el sigma, el a, los dos tienen todos estos. A ver, yo tengo el 2pi, bueno, después de Sí, integrar este eso, pi, acá. eso era otra cosa que confundía. Yo miraba todos que todos tenían la constante K, el 2pi y el sigma también estaban todos, pero la A, por ejemplo, no aparecían todos. Y bueno, después como dando un poquito la sacás de la integral y te va quedando, pero El a, no hice semejante análisis, digo, tampoco. no, bueno, pero ahora vamos a hacer el otro Pero análisis. está bueno igual, sí, No, lo que pasa es que no era mi idea hacer todo el análisis, pero como me dijeron que en todo caso, ya que estábamos, digamos, me pareció que era interesante que lo planteáramos así. No, sí, Acá, una cosa eh, lleva a la otra. una cosa Y lleva a terminás la otra, analizando. disculpa, Lucas, que me pongo a Sí, hablar, pero está vos, bien. fíjate, pero vos fíjate una cosa, que si estabas entre estos dos que van a la 3 medios, ¿sí? Sí, no estamos viendo ahí, Miquel, estamos viendo la cámara. Me estoy hablando sola, básicamente, esperen. Si estoy, entonces vuelvo a la... ¿Volvió Dilis? No. Vi que se unió. ¿Se unió? Sí, Creo que se Mique. unió. Buenísimo, Dilis. Bueno, después en todo caso conversamos si te perdiste una parte, ¿sí? No sé en qué momento. No, entendí perfecto. Cuando volvió la imagen entendí. Genial. Entonces, está claro que tiene que aparecer algo a la 3 medios, o sea que estamos entre esta y esta. Ujú. ¿Y cuál de las dos, qué diferencias hay entre una y otra? La segunda componente del cuadrado en el denominador. Uno tiene el R grande al cuadrado y el otro tiene el A cuadrado. Y en Tal el cual. numerador también cambia. Claro, Claro, eso también. Sí, este no debería ser porque este R ya está acá, ¿sí? exacto. Ujú, Y tú exacto. acá, además, bueno, acá tenés R como variable de integración. Pero bueno, era claro que acá esto, bueno, no, el A te está dependiendo acá. No, porque está bien, yo podría pensar, no puede ser que no dependa de A, porque es claro que tiene que depender de A. Pero vos fíjate una cosa. A ver si se ve. Sí, creo que eso me confundió también, por ejemplo. Fíjate qué punto importante este. Vos sabés que a medida que vos te alejás, que A es más grande, el campo cómo tiene que ser, mayor o menor.
Menor, la fuerza cae con el cuadrado de distancia. Bueno, vos fíjate qué diferencia hay entre estos dos. En este depende de A solamente acá. Quiere decir que te está diciendo esta expresión que a medida que A es más grande, No cambia el coso, no cambia la fuerza. sí cambia. Te dice que cuando A aumenta, el campo aumenta. Claro, pero en el de abajo, Claro. tenés Entonces, el A como variable abajo. no hay forma que sea esta, pero en este, como dice Lucas, vos fíjate, este depende del campo, de última te está dependiendo del A al cubo, ¿no? O sea, y el A al cubo con este A va como 1 sobre A al cuadrado. O sea, este término gana. Como que tiene sentido físico. Disminuye Claro. con la distancia, o sea, este tendría sentido. Entonces, sin haber hecho todas las cuentas, que yo me entusiasmé porque me pasa, ¿sí? Fíjense que podrían haber descartado perfectamente. Sí, sí. Bien. Entonces sí, ahora me quedó todo más claro y me puedo quedar tranquilo que no he estado haciendo mal las cosas en el práctico. Bueno, es un poco, chicos, ese es un poco el objetivo. Si logran realmente seguir las clases y animarse a rendir el cuestionario, que vieron que no tiene consecuencias negativas, porque nunca se les va a descontar, jugar con esto les puede ayudar a ver más o menos cómo están parados, ¿sí? Bien. ¿Quieren que vayamos a la clase de hoy, que ya son las 4? ¿O cómo van con la clase de hoy? Sí, yo con la clase de hoy, que es como es la primera parte de potencial, ¿verdad? Una cosa que noto, o para ver, que yo quería consultar, bueno, tengo dos cositas para consultar. La primera es una cosa que decís en las filminas, que dice, si la distribución de carga llega hasta el infinito, como en un cable infinito, entonces no puedo asegurar que el potencial en ese lugar sea cero. Bien. Eso lo dije y lo confirmo. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Decime. Claro, sí, no termino de entender a qué apunta esto o qué significa. ¿Qué significa? Significa lo siguiente, mira. Esa es una buena pregunta y déjame que te comparta pantalla. ¿Cuándo? No sé en qué momento específicamente en cuál lo digo, pero esta placa que te voy a mostrar ahora me sirve para discutir eso. Cuando yo en las placas anteriores a esta, ya está, en las placas anteriores a esta les digo, para ver dónde estoy. Este lo hicimos, bueno, no, en esto ya sabíamos cómo era el campo y calculamos cómo era el potencial, ¿verdad? Y llegamos a que, en principio, para el primero, a ver, espera. En esta filmina donde vuelves, ahí. Acá. El anterior donde decía el potencial electrostático B, acá. Acá lo más raro de todo es que encima no está en la filmina en sí, sino que lo mencionás en el video de las filminas. Como que lo agregás como un último punto más en el video, y por eso también yo quería saber bien qué significaba eso que decías. Bueno, por eso en todo caso te lo podría, y en una de esas lo que pasa es que hablo más de lo que queda escrito, pero mirá, te lo voy a explicar así. Imagínate esto. Cuando tenés esta carga puntual, digamos, perdón, lo que te estaba diciendo era, fíjate que el mecanismo mío fue de presentación del problema. Te dije que era el potencial, que hablé de energía potencial electrostática, te definí el potencial electrostático, y te dije, bueno, a ver, calculemos qué pinta tiene el potencial electrostático para un plano infinito, ¿viste? Eso fue lo que hice recién. Y ahora te digo, vamos a calcular cómo es el campo, el potencial por una partícula puntual cargada positivamente. Que sabemos que tiene esta forma de campo, entonces, según mi definición de potencial, que ya deduje antes, yo te decía que era esto, ¿no? Era la integral de línea
no es el trabajo, porque esto no es una fuerza, esta es la integral de línea del campo a lo largo de una trayectoria, cualquiera, porque es una fuerza conservativa, ¿sí? Y eso obedecía a la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Entonces yo dije, bueno, mira, primero vamos a definir, voy armando la ecuación, necesito el diferencial L. Y yo me puedo mover por cualquier camino para ir desde acá hasta acá, pero me voy a mover por el diferencial R, que es el que me es más sencillo. Claro. ¿Estamos? Ahora, yo te digo, acá está la clave de lo que vos me estás preguntando. Entonces, diferencial L, el campo ya sabemos que tiene esta pinta, ¿no? Entonces, esta es la expresión del potencial. Si yo hago E sub R por E sub R, este producto escalar me queda 1. ¿Estamos? Si hago eso R por... Ok, Claro, mira, por otros canales 1 porque son paralelos. ¿cómo? Que te queda 1 porque son paralelos, los Son vectores. paralelos. Digo, eso yo me doy cuenta en el video, que lo digo como medio rápido, porque hace rato que lo sé, pero no sé si quiero que entiendan bien. Entonces, primero, el diferencial L es este. El campo es este. Cuando hago el producto escalar, E sub R por E sub R me va a dar 1. Y acá me queda, entonces, K, que es esta constante, por Q sobre R' cuadrado, diferencial R. Ok. Y acá yo tendría que poner, en realidad, B de R menos el B en una referencia. Así veníamos, ¿verdad? Claro. Pero yo dije, bueno, ¿sabés qué? La referencia, ahí está el punto. La referencia la voy a poner en el infinito. Y voy a decir que en el infinito el potencial vale 0. ¿Está bien? Entonces, Claro. yo pongo como extremo de integración el infinito. Y asumo que el potencial en el infinito vale 0, este término se hace 0, o sea, cuando acá pongo infinito, que es lo que hice acá, este término se hace 0 y entonces me queda el B de R solo. Claro. Cuando haces barro también te va a quedar 1 sobre R. Claro, cuando hago barro no tiende a tengo 0. problema. Ahora entonces, vos fíjate lo que dije. Yo dije que el potencial en el infinito vale 0. Ese es mi punto de referencia. Eso significa que en el infinito no puedo tener una carga. Porque si yo tuviera una carga en el infinito, ahí el potencial no sería 0. En el infinito no puedo tener una carga. No, para. Si usaste esta definición que estamos usando ahora, diciendo que el potencial en el infinito vale 0, en el infinito no podés tener una carga. Vos acordate cómo hemos definido esta cuestión del potencial. Lo relacionábamos con el campo eléctrico. Sí. Y decíamos que, en definitiva, si vos estás en cercanías de una carga, vos vas a aumentar tu potencial. Acabamos de aumentar el potencial. Claro. La cercanía. Sí, porque estoy ahí con eso de que el campo y el potencial van como en sentido contrario. Bueno, ahí vamos con eso. Fíjate, a medida que vos te alejás de una carga, tu potencial tiende a 0. Si acá hubiera otra carga, tu potencial volvería a crecer. Claro. O sea, entonces, si vos querés decir que el potencial en el infinito es 0, no podés usar esta definición para distribuciones de carga donde en el infinito hay una carga, porque no se va a cumplir que el potencial va a ser 0 en el infinito. Claro. ¿Sí? Eso es lo que digo en la placa y queda más claro en todo caso en la clase próxima donde tenemos, fíjate que en la clase, ¿la miraste la clase próxima? Yo miré... No había que mirarla para hoy, pero como el otro día te adelantaste, miraste todo, te pregunto. Bueno, en la clase... No sé hasta dónde llega la otra clase porque era un video de 1 hora, era bastante largo. Totalmente, me quedó larguísimo, sí. A ver, para que te digo hasta dónde llegué. Es de distribuciones de carga. Probablemente... El último tema del video era energía de una distribución de cargas puntuales. Sí, pero antes lo que se ve es distribución de carga. Potencial de una distribución de carga. Potencial de un disco... Y bueno, vos fíjate, cuando hablamos de potencial de un disco, si ya lo miraste,
Todos los potenciales que calculamos son para distribuciones de carga acotadas, que no llegan al infinito. No te sirve para una distribución de carga, por ejemplo, un cable infinito, no te sirve para un plano infinito. ¿Sí? O sea, esta definición de BDR que tenemos acá solo funciona en este caso particular. No, esta BDR vale siempre. Lo que digo es que el decir que el potencial en el infinito vale 0, que es lo que dice acá, ¿sí? Ahí voy, Matías. Lo que dije que el potencial en el infinito vale 0, que es lo que dije acá, eso vale si tu distribución de carga no es infinita. Claro. ¿Sí? Sí. Matías, decime. Por eso, cuando hay cargas en el infinito, se hace lo del W, que sumamos la contribución de todas las cargas. O sea, la primera la podés traer sin ningún esfuerzo extra, digamos, pero después, a medida que vas trayendo más cargas, tenés que ir sumando. Cuando calculamos el W, el trabajo requerido. De alguna forma, en ese cálculo de energía, vos lo que decís es, mirá, yo tengo una carga en el infinito y la traigo, y no hay ningún campo eléctrico que se oponga a que yo pueda traer esta carga, porque, bueno, no hay ningún campo eléctrico porque no hay ninguna carga en el lugar, ¿sí? No hay un campo eléctrico, no va a haber una fuerza eléctrica, no vas a tener que hacer ningún trabajo, porque no te va a costar trabajo traerla, porque no vas a tener que hacer ninguna fuerza, porque no vas a sentir ninguna fuerza, porque no va a haber nadie que genere un campo eléctrico, ¿sí? No sé si es exactamente lo mismo a lo que estás diciendo vos, o sea, a lo que estamos hablando. Yo lo único que te estoy diciendo con esto que estamos hablando es que, básicamente, esto es válido siempre, pero para pasar de acá a acá, yo asumí, ¿sí?, que en el infinito el potencial valía 0. Sí, está bien, lo que vos decís es cuando traigo una carga del infinito, no, son cosas distintas. Cuando vos traes una carga del infinito y acá no hay nada que se oponga a que la traigas, no haces ningún trabajo, ¿sí? Perfecto. O sea que cada vez que calculemos, o sea que usemos esto para traer una carga del infinito, tenemos que garantizar que no hay una carga, digamos, en el infinito que cambie que el potencial sea en el infinito. Si lo pensás así, sí, en el infinito no había nada, estaba solamente ella, no había nadie que, no lo tuviste que alejar de nadie y tuviste que hacer una fuerza. La trajiste sola, estaba sola. ¿Sí? Genial, gracias. No, de nada. ¿Contesté lo que me preguntaste, Pablo? Sí. Era por ese lado de la asunción que estabas haciendo en la clase. Después, otra consulta es que, por lo que yo notaba con lo que se iba hablando en la clase, es que el potencial eléctrico decae más lento que el campo eléctrico. Bueno, ahí está. No es que, sí, ¿sabés qué? Vos fíjate, el campo eléctrico de una carga puntual decae con el cuadrado de la distancia. Con el cuadrado, y el potencial decae linealmente. Ojo, para una carga puntual, ¿sí? Tanto como para una carga puntual decae con el cuadrado de la distancia, y cuando es un cable infinito tiene otra expresión, bueno, claro. Acá estamos hablando de una carga puntual. Sí, pero vos fíjate, esto decae con el cuadrado, esto va con el cuadrado de la distancia y esto es más débil. Pero a vos, hay algo que vincula estas dos expresiones, y es el gradiente, ¿sí? O sea, cuando vos derivás algo que va como r a la menos 1, te aparece un r a la menos 2. O sea, subís un valor, bueno, en este caso, ¿no? Porque está con un r a la menos 1, pero tiene que ver con esa derivada. ¿Sí? Entonces, sí, los dos decaen distintos. Pero acá lo más importante que hay entre el campo y el potencial es que el campo es una función vectorial. ¿Sí? Y calcular el campo te lleva bastante trabajo, como lo hicieron en la clase pasada o como recién hacíamos con el disco, ¿no? Tenían que calcular el campo, la contribución de cada uno de esos vectores. Y fíjense que tuvimos que sumar con las componentes, y es un trabajo. En cambio, cuando vos trabajás con potencial,
solamente trabajás con escalares. Y eso lo ves en la clase próxima. Cuando vos querés calcular para un anillo el potencial, es una pavada, pero no tenés que hacer proyecciones, no tenés que hacer nada. Y entonces acá hay un tema que yo comento en el video, y es que cómo de una función escalar, yo saco información vectorial, porque vectorial tiene 3 componentes. Y el potencial, ¿cuántas variables? Bueno, ahí está, hay más variables. Pero en realidad el potencial no deja de ser un escalar. Y acá tenés información escalar y vectorial. Claro. ¿Cómo es que puedo de esto, de un potencial, es algo inocente, digamos, puedo sacar información vectorial, puedo sacar información de dirección y de magnitud? Por el tema del gradiente. Viene por ahí. Bueno, en realidad, el gradiente de alguna forma te convierte un escalar en un vector. ¿Estamos? Pero esto puede ser nada más por esta definición, porque se trata de una fuerza conservativa, ¿sí? El potencial en sí mismo, por su definición, porque se debe a un campo irrotacional, el potencial tiene encerrada un montón de información en cuanto a lo vectorial, aunque te parezca que no. Claro. Ahí es un escalar, no me mientas, yo veo un escalar, no me digas que de acá voy a sacar información de una dirección. Bueno, sí, porque se trata de una función, de una fuerza conservativa, ¿sí? Entonces, Claro. una cosa que tienen que mirar acá, como es radial no hay problema, y el laplaciano, no es el laplaciano, el gradiente del potencial en la componente sub R es nada más que dB de R, ¿sí? Cuando hacemos el del dipolo, fíjense que el potencial, esperen. Cuando hacen para el potencial del dipolo, donde el potencial depende de R y de phi, bueno, tienen que tener en cuenta la derivada en R, ¿sí? Y la derivada en phi. Pero como estamos en coordenadas cilíndricas, acá aparece el factor de escala, y entonces no es nada más que la derivada de B respecto de R y la derivada de B respecto de phi. Hay un factor, ¿sí?, que está multiplicando esa variación de B respecto de phi. Eso lo tienen, esa tabla la tienen en la guía 0, la que te define el gradiente en los distintos sistemas de coordenadas. Esta es la expresión para el gradiente en coordenadas cilíndricas. Bueno, me adelanté, no me estabas preguntando esto, me estabas preguntando lo otro, pero espero haberte contestado lo que me preguntaste. Sí, o sea, va por ese lado, como que se puede hacer ese tipo de vínculo entre el potencial y el campo eléctrico. De hecho, es la definición. ¿Sí? O sea, es la función. De hecho, el camino nuestro es este. Mira, yo quiero conocer el campo eléctrico en un lugar. Ese es mi objetivo. Y es el objetivo de acá a un mes. ¿Sí? Queremos encontrar el campo eléctrico en un lugar. Bueno, bárbaro. Yo el otro día les expliqué la manera más pedestre de hacerlo, que es, mira, vos querés conocer el campo eléctrico que genera esta fibra cargada en este lugar, bueno, vas a tener que sumar todos los vectores de campo eléctrico en este lugar. Ese es el trabajo más grande, ¿sí? Es la forma más ardua de obtenerlo, pero yo te di la forma. Ahora te digo, mira, hay otro camino. Lo podés conocer a partir de conocer el potencial. Sabiendo el potencial que te genera esto, también podés conocer el campo. ¿Estamos? Claro. Haciendo uso de esto. O sea, si conoces el potencial, le haces el gradiente y tenés el campo eléctrico. Y calcular el potencial fue una pavada. Eso lo vas a ver bien en la clase próxima. ¿Sí? La semana que viene vamos a ver otro método para calcular el campo en algún lugar del espacio cuando hay cierta simetría en la distribución de carga. ¿Sí? Y después vamos a seguir viendo cosas, siempre con el objetivo final de conocer el campo. ¿Sí? Pero esto es un método que nos permite conocer el campo a partir del potencial, que es una función escalar que es muy fácil de obtener.
Claro, como que empezamos en lo más rudimentario, que era ¿Cuál? sacar a partir de todos los vectores, conocer ahí el campo eléctrico, y ahora como que nos estamos modernizando, Ponele, buscando, vamos a ir aprovechando algunas cosas. Ojo, claro, el método más pedestre, como dijiste vos, yo lo digo pedestre, vos no sé cómo lo dijiste, rudimentario. rudimentario, el más rudimentario que te va a funcionar siempre es la ley de Coulomb. ¿Estamos? Pero, por ejemplo, yo te digo, existe este método. Ay, ¿qué limitación tiene? Bueno, sabés que no puedes usarlo para una distribución infinita de carga. Porque en esto yo digo que en el infinito el campo es cero, entonces en el infinito no puede haber carga. Bien. Esa va a ser la limitación. Si yo te digo, bueno, en un examen, digo, decime cuánto va el campo eléctrico acá, o sea, ¿y qué método uso? ¿Coulomb? ¿Encontraré un método más sencillo? Bueno, si tu distribución de carga no es infinita, en principio puedes usar el potencial. Y si tu distribución de carga es simétrica, y ya la semana que viene vamos a hablar qué significa simetría bajo estas circunstancias, tenés métodos mucho más fáciles todavía. ¿Sí? Bien. Bien. Hasta acá, ¿qué dudas tenemos? ¿Alguna más? O sea, ahora seguimos con vos, Pablo, pero digo, antes de esto, ¿alguno tiene alguna duda? No sé si antes, yo tenía una duda que me terminó de surgir, digamos, cuando haciendo la guía, por un punto que está muy relacionado con lo que hiciste con la aplicación esa que ponía las cargas y los campos y demás. Yo creo que ¿Cuál más es la adelante. carga de los campos y demás? Pará. El applet, Mique, creo que es. Ah, el Claro, applet. eso. No me sabía el nombre, perdón. Me la paso hablando de campos y de carga. ¿De qué momento me habrás hablado? Bien. No fue muy claro. Bueno, un punto de la guía que Sí. te pregunta algo que lo explicaste de alguna manera cuando estaba con el applet. El que te dice la relación, digamos, tenés que ver la relación entre el potencial eléctrico y el campo. ¿Es esta placa o es algo del video? ¿Está en una placa? No está en una placa lo que yo hacía referencia, pero con eso se explica. Así que, si querés, No, porque yo que preparé el video, lo tengo a mano el video. Si querés busco el video, pará. Sí, igual era conceptual, era para profundizar un poco Bueno. en eso, así que no sé, capaz que no es necesario. Decime entonces, a ver, repetime. Era con el, a ver, ahora no te estoy mostrando nada. No, ¿querés que te lea el inciso del problema? A ver si podemos... Sí, dale, a eso. ver, dale. Dice, bueno, ese problema 16, arranco por el A. Dice, si el potencial eléctrico B es cero en un punto, y te pregunta, ¿también la intensidad del campo eléctrico E debe ser cero en el punto? Bueno, justificar ya de ejemplo. Bien. Con esa placa se puede responder, una que pusiste recién. Claro, me terminé de entender con eso. Bueno, este es un punto, está bien, ahí estoy mirando el problema, déjame que voy con esta placa. Este es el video, esta es la placa, para que ya me... acá. Yo lo que les digo acá es que tengan mucho cuidado porque en este applet, en este applet te dan exactamente el valor del potencial en un punto, ¿sí? Pero esta definición de que el potencial acá, bueno, por ejemplo acá, que el potencial es igual a cero, se hizo pensando en que el potencial en el infinito era cero. Lo que yo quiero recalcarles es que lo que importa para calcular el campo es la diferencia de potencial. Déjame que lea cómo está dicho en la guía. Si el potencial es cero en un punto, ¿también la intensidad del campo eléctrico E debe ser cero en este punto? Lo que yo te digo es, a ver, ¿dónde? Acá. Si vos tenés que el potencial es cero, no tenés información de cómo varía el potencial. Lo único que te está diciendo que el potencial es cero es que tiene ese valor en ese lugar.
no te está dando información de cómo varía el potencial, ¿sí? A ver si lo puedo ver. Claro, como que es en ese punto en particular el potencial es cero, pero no te dice nada de cómo el potencial se comporta en el resto del universo. Claro, por ejemplo, que yo te diga, bueno, mira, acá están viendo el volcán y el pozo, ¿no? Sí. Sí. Que esto, fíjate en este dibujo y en la mayoría que vas a ver, este plano, ¿sí? Es el valor del potencial en el infinito, tal cual lo definimos, como recién yo te hablaba a vos, Pablo. Digo, yo dije que el potencial en el infinito vale cero, ¿sí? En mi punto de referencia, que era el infinito, valía cero. Entonces, justo en este lugar, sobre esta línea media, ¿sí? El potencial en este lugar vale cero. Ahora, que el potencial en este lugar valga cero, mira, acá vale cero y acá también vale cero. Sobre todas estas líneas vale cero, ¿sí? Sin embargo, acá es muy probable, o acá, bien alejado, que el campo sea cero. ¿Por qué? Porque el potencial varía muy poquito acá. En cambio, en este lugar está justo en un momento de gran pendiente. Acá tu potencial está variando un montón. ¿Sí? Entonces acá, en este lugar el campo no es cero. Que te digan que el potencial valga cero no es información suficiente para tener información del campo eléctrico. Ignacio, ¿te estoy contestando? O sea, creo que sí. O sea, a mí me dicen en un punto, pero a mí siempre para el campo me interesa el entorno del punto. ¿Cómo, perdón? O sea, digo, para la Es respuesta que se sería, a mí me dan entrecortó, información en un punto. no es que no te entendí, se entrecortó. Capaz que No, puede ser capaz que que es sea mi yo. wifi. Repito, ojalá que no se vuelva a cortar. Decía que a mí me dan información un punto de potencial, pero a mí, para el campo eléctrico, para relacionarlo, a mí me interesa lo que pasa en el entorno, no solamente en un punto particular. Tal cual, a vos te interesa lo que te está pasando porque justamente estás hablando de un gradiente del potencial. El campo es igual al menos el gradiente de potencial, el campo es igual a la variación del potencial. En esta región, a ver si esto se puede agrandar. No. Bueno, pero ¿necesitan que le ponga más aumento a esto? ¿O pueden ver? No te sigo bien. Si yo elijo este punto, que claramente tiene un valor de potencial cero, en un entorno del punto, el potencial no cambia, así que es muy probable que acá el campo va a valer cero, casi cero, ¿estamos? Pero si estoy acá, justamente elijo este lugar, porque es el lugar donde paso de positivo a negativo. Si yo sé que sobre esta línea hay una línea de puntos en las que el potencial vale cero, por eso me quiero parar acá, ¿sí? En este lugar el potencial vale cero. ¿Vale cero? Sí, fantástico. ¿Y el campo? Mirá, a mí que vos me des la información del potencial no me alcanza. Me tenés que decir cuánto vale también antes y cuánto vale después. Yo tengo que saber cuánto vale el potencial en un lugar y en un entorno de ese lugar para poder calcular el gradiente, para poder calcular la variación, la pendiente, si se quiere. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, te entendí muy bien. O sea, el gradiente lo podés asociar, si querés, con una pendiente. De alguna forma te habla de la variación de. Entonces, bueno, ahí creo que estás respondiendo a esto. Si el potencial en un punto es cero, y no me dice mucho, necesito saber, yo no puedo asegurar que ahí el campo sea cero, porque acá tenés dos casos bien claros. ¿Está bien? Acá el potencial es cero, y el campo es cero probablemente, porque acá lo veo todo muy chatito, digamos, y acá el potencial es cero y acá el campo no es cero. ¿Por qué el campo no es cero acá? ¿Cómo estoy tan segura que el campo no es cero? ¿En el punto del medio del dipolo? Sí, en cualquier punto sobre esta línea, pero en todo caso en el punto medio. Nosotros tenemos dos grandes variaciones, digamos, de la carga positiva y la negativa. O sea, seguro Sí, que ahí vos fijate. alguna carga del campo tiene que tener. Vos fíjate, esta línea que está acá, de potencial cero, es esta que está acá. ¿Esa la pueden ver? ¿Pueden ver, pueden transponer esta imagen acá? Sí, sí. Bueno, fíjate que en todos estos puntos el potencial vale cero. Pero si vos te paras acá, lo que yo eso lo digo en el video,
por un lado vas a sentir una fuerza atractiva hacia allá y también vas a sentir otra fuerza atractiva hacia allá, otra o repulsiva de parte de esta. Vas a tener un campo muy intenso hacia la derecha. ¿Sí? Porque las dos cargas que te rodean te están empujando hacia la derecha. Entonces en esta región no tenés un campo nulo y sin embargo el potencial es nulo. ¿Mm? Y con esto que estuvimos discutiendo tendrías que poder contestar la pregunta B. ¿Qué te dice la pregunta B? Sí, la leo. Dice, la pregunta B dice, pregunta, ¿qué puede decirse respecto al campo eléctrico E en una región donde B es constante? Y ahí sí, Yo lo pensé más, lo entiendo conceptualmente creo, pero lo entendí más por la parte, más fácil por la parte matemática. Pensé en la ecuación y dije, bueno, pensé si B va a ser una constante, y en el gradiente lo tengo que derivar, lo pensé como integrarlo. O sea, me va a dar, si B es una constante y lo tengo que derivar, me va a dar 0 eso. Bueno, pero en realidad no estás lejos, o sea, lo pensaste matemáticamente, pero en realidad la derivada sabés que tiene que ver con la pendiente. Claro, también, sí. Sí, o sea, no estás tan lejos, lo pensás matemáticamente, por eso, bueno, la matemática es la gran herramienta, ¿no? Pero si de alguna forma estás Si lo llevo ahí, ¿cómo? si lo llevo ahí, como estábamos hablando recién, si lo llevo al gráfico este que tenemos acá que están los dipolos, me estaría parando una constante en la parte que es 0, que está plano, digamos, pero alejado del dipolo, digamos, más lejos. Y ahí está chato, sería como B constante. Podría serla prácticamente, digamos. B constante. Y B constante, en realidad, vos fíjate una cosa. En todos estos puntos tenés B, el mismo B. ¿Verdad? En todos estos puntos el potencial es 0. Sin embargo, si te moves así, la variación de potencial es nula. ¿Sí? Pero si te moves en esta dirección, acá el potencial va a ser 0, pero acá va a ser positivo y acá va a ser negativo. ¿No? Claro. Entonces, en esta dirección, por eso, ahí viene el concepto de gradiente, de repente, porque siempre hablamos de derivada, ¿no? Pero el concepto de gradiente te habla de una derivada en todas las direcciones. En esta dirección, vos no tenés variación del potencial. El potencial es siempre 0, pero cuando te moves en esta dirección, ¿sí? Acá el potencial es 0, pero acá es positivo y acá es negativo. Entonces decís, mirá, acá hay un campo. ¿Sí? Claro, y justo en ese punto va a ser nula, claramente, el potencial. El gradiente, claro, sí. Sí, estaba pensando en la recta. No, pará. El gradiente no va a ser nulo nunca, ¿eh? Acá, el gradiente no va a ser nulo. Porque vos pasás de Yo un estaba potencial. pensando en la recta. O sea, por justo donde está en la recta en medio, claro. Sí, Te va a dar bueno, justo es que ahí en la horizontal. derivada te va a dar 0. Entonces, Eso este pensaba. vector campo eléctrico no va a tener componente en esta dirección, sí. Por eso las líneas de campo son siempre perpendiculares a las equipotenciales, que esa es otra de las afirmaciones que yo hago. ¿Mm? El campo eléctrico siempre es perpendicular a la línea equipotencial o a la superficie equipotencial, porque si yo tengo, esto lo dije acá, mirá. Esto lo dije acá. Primero analizamos así, ¿no? Y nos dimos cuenta que cuando subíamos, cuando nos acercábamos, el potencial aumentaba. Pero después nos movimos en esta dirección, ¿sí? De acá a acá, y vimos que el potencial era el mismo. Entonces lo que dije es, mira, todas estas líneas que están a la misma distancia del plano, todas estas líneas tienen el mismo valor de potencial. Y después pasamos a estos planos equipotenciales, que es una extrapolación de lo que recién veíamos, y vemos siempre que el campo eléctrico es perpendicular a esa superficie equipotencial. ¿Sí? Porque si te moves en esta dirección, o sea, si te moves sobre el plano, el potencial no va a cambiar. Entonces esa derivada te va a dar 0. La derivada te va a dar distinta de 0 si vos te mueves de un plano al otro. ¿Sí? Claro, en el caso igual del que estamos recién, no va a ser un plano, sino que va a ser como una
una cáscara, digamos, si vamos a pensarlo. Ojo. Da igual, digamos, la derivada. Para, que estos no son valores, esto es una superficie, pero no es equipotencial. Cada uno de estos valores tiene un potencial diferente. Claro, tenés razón. Yo pensaba más en como el dibujo está ahí al lado del... que es una esfera. Sería como una cáscara así, digamos, para que sea la... Tal cual. En esta cáscara, la demostración estaba en aquel, pero tal cual. Vos en este lugar vas a tener una cáscara con un valor de potencial, otra cáscara con otro valor de potencial. Si sobre la misma cáscara, el valor de potencial va a ser el mismo. Entonces, el campo eléctrico tangente a esa superficie va a ser nulo. El potencial va a cambiar solamente si te vas de una cáscara a la otra. Ahí ese gradiente va a ser distinto de cero. Por eso el campo eléctrico va a tener esa dirección perpendicular a la cáscara. Ok. Bien. Quedó bien. Chicos, ¿cómo vamos? Yo no sé cómo va el resto, pero bueno, yo voy con los que me preguntan. ¿Alguna otra cosa que quieran saber de esta? ¿Se entendió el uso de este applet? Entonces, ¿necesitan algo respecto de esto? ¿Entendieron esto? Sí. Justo me puse a buscar ese applet y vi que hay como que lo fueron actualizando en la Universidad esta de Colorado. Y ahora está en blanco y negro. Claro, eso es porque no está puesto el modo proyector. Si vas a las opciones y prendés en el modo proyector, ahí te vuelve a poner así en blanquito como están las, Ay, no me digas, imágenes. Hoy tenía que bajar, cuando lo miré, digo, tengo que bajar una actualización, no tengo ganas. A ver, pará. Si querés te paso la dirección directo. No, lo quiero hacer solita. Vas en el HTML5, en esa versión le pedís modo proyector. Abajo dice cómo es PHET, que es como el logo de la universidad, calculo. No, FET es el tipo de simulación. ¿Y dónde tenés el modo proyección? Ahí que está el logo de FET con 3 barras, y después vas a la parte de opciones. Sí. Y ahí te dice modo proyector. No. Si querés compartime pantalla, a ver. Dale. A ver, déjame que lo pongo con una pestaña aparte. Lo encontré. Modo proyector, mira qué bien, que no tengo que bajar el coso. Listo. Pude. Ok, ¿querés que juguemos? ¿Querés que comparta esta pantalla y charlemos algo de esto? Bueno, justo había llegado a compartir. Dale. Mirá cómo estuviste jugando, dale. Más que nada porque quería ver cómo hacía los campos y poner un poquito más de cargas dispersas, y bueno, quedaron este tipo de cosas bastante locas, diría yo. Más que nada viene por ahí. Pero vos fíjate qué interesante de esto que tenés vos. Pusiste 3 cargas de la misma magnitud de estas 3 positivas, que te generan como 3 montañas, se podría decir, 3 torres, ¿sí? Claro. Y después pusiste una negativa, que, ¿es una o pusiste varias? Es una sola. Es una sola. Sin embargo, ¿por qué es tan grande el campo? Tan intenso el campo a esa distancia. Porque en esas 3, claro, 6 voltios, estáis más lejos, estás a 2 cuadritos y medio, estás a 1 cuadrito y medio y acá estás más lejos, está bien, estás más cerca. Lo que trae ahora también es que podés poner para que te muestre el campo eléctrico en toda la pantalla, entonces te queda todo esto. Está Entonces, bien.
Podés ver la dirección y la intensidad. Ujú. Fíjate que, bueno, vos tenés que, lo que tenés que ir mirando, fíjate que acá te dice 1,8 voltios, 1,3 voltios. Fíjate qué interesante, acá donde tenés todas las tres líneas, las verdes, todas juntitas, donde tenés ahora la mano, Sí. en esta región, vos fíjate, todas estas curvas tenés, la de 2,5, la de 1,6, 1,8 y 1,3. Las tres concentradas en una región muy pequeña del espacio. Eso quiere decir que en esta región tan pequeña del espacio el potencial te cambió muchísimo. Porque saltó de 5,6 que estaba acá a 1,3. Ok, ponele. entonces en este gráfico es probable que uno de los valores más importantes de campo eléctrico estén en esta región. A ver, poné las líneas de campo eléctrico, A ver. porque ahí vos se Ahí. conoces. Fíjate, bueno, no se ve mucho. No, se ve que, por ejemplo, lejos ves que tienen un colorcito más claro. Claro, es como que se atenúan. Claro, y acá estás teniendo que es bastante intenso, pero no tenés el valor, o sea, no se distinguen estas de las... Claro. Bueno, sí, lo que estás viendo acá, vos fíjate, que estás alejado de las cargas, por ejemplo, ahí por donde vos tenés fíjate, donde vos tenías el cursor antes, ponete ahí en el medio más o menos, por donde está la línea de 5,5. Por este lugar, fíjate que estás bastante lejos de la línea de la carga negativa y todavía tenés líneas de campo eléctrico que son bastante intensas. Claro. Fíjate el color. Y si vos te parás a 2 cuadritos de esa carga negativa, pero del otro lado, son mucho más débiles. Claro, porque acá no hay, lo único que está influyendo es la carga negativa, ya las cargas positivas no influyen tanto. No influyen tanto, sin embargo, estás teniendo un valor de potencial positivo. Estás teniendo todavía, fíjate que, y miren todos, no sé, yo parece que estoy hablando nada más cómodo. Fíjate que estás, si querés venirte con tu sensor, ese que está ahí a la derecha, tráelo. Fíjate que estás teniendo valores de potencial positivo y estás en el entorno de una partícula negativa. Claro. Eso porque esas tres te subieron un montón. Es como el dibujo, lo que yo les comento en algún momento, le digo, es como tener un charco al lado de una montaña. Está bien, el charco hunde un poquito, pero está con una montaña. Entonces ese potencial es positivo. Claro. Ahora cuando estás muy, muy cerca, bueno, el potencial ahí se vuelve negativo. O si me voy muy lejos, también sigue siendo positivo. Sí, viste, que te movés ya acá, donde está la primera equipotencial, ya es positivo. Tenés 1,8 o 1,3. Claro, acá 1,8 volts. Claro. Claro, sigue siendo positivo. Que el voltaje sea positivo implica que... claro, ¿y ahora qué implicaba eso? A ver, ¿qué implica que el voltaje va para los otros también, porque Pablo pregunta y pobre parece que lo ataco a él? ¿Qué significa que el potencial sea positivo? Puede ser que la intensidad del campo eléctrico es bastante menor ahí en ese lugar. En realidad, que el potencial sea positivo es un accidente, porque vos dijiste que en el infinito vale 0. ¿Estamos? El valor del potencial en un punto no te da información, acordate. A vos te interesa cuánto vale el valor del potencial en un punto y en su alrededor, para decirte cómo es el campo. ¿Sí? Que el potencial sea positivo, lo que te está diciendo es que en todo caso, para traer una partícula desde el infinito hasta ese lugar, vas a tener que hacer un trabajo. Para traer una partícula. Y si el potencial fuera negativo, como en algún momento creo que hablaste vos, Matías, si el potencial fuera negativo, es que en todo caso es como haber traído una partícula del infinito hasta donde hay una carga, en las cercanías de una carga negativa. No tenés que hacer mucho, al contrario.
La partícula quiere venir, una partícula de carga de prueba positiva va a querer acercarse a esa negativa, o sea, tampoco tenés que hacer lo contrario. Claro, como que necesito menos esfuerzo Es que para ni mover siquiera esa menos, partícula. hacés como que querés impedirlo, ¿entendés? Porque ellas quieren estar juntas. Claro. Pero recuerden, el valor del potencial en un punto que yo te diga que vale 1,8 o 2,5, el valor no te dice mucho. Lo que te dice es cómo varía lo que tiene que ver en su entorno. Y en este caso en particular, en todas estas simulaciones, lo que pasa es que te dice que en el infinito vale 0, que es la referencia de la cual hablábamos antes. Bien. Si yo me muevo y pongo un equipotencial acá. Claro, eso lo agrego como que agrego más. Y vos fíjate una cosa, con eso que dibujaste recién, a la derecha, a la izquierda de la carga negativa, la cantidad de líneas, fíjate, son siempre las líneas verdes tienen todas el mismo potencial, ¿sí? Pero esto te está mostrando a la izquierda de la carga que el potencial cambia un montón en una región del espacio muy chiquitita. ¿Sí? En cambio, Claro. a la derecha de la carga, el potencial cambia más lentamente en la misma distancia. ¿Sí? Con lo cual, el campo es más débil a la derecha que a la izquierda de la carga negativa. Y era algo también vos mencionabas que por más que las líneas se juntaban mucho en las líneas equipotenciales, el delta R creo que era el mismo. Déjame que lo busco. Y porque cada cuadradito tiene la misma dimensión. Ese es el delta R, cada cuadradito tiene la misma dimensión. Acá lo que te está diciendo es que variaste, qué sé yo, de 1,3 a 1,5 en medio cuadradito, y acá variaste de 1,3 a 1,5 en, no sé, 8 cuadraditos. Chicos, ¿están siguiendo esta discusión el resto? ¿Necesitan que un poquito los traigamos? No, yo hasta ahora sí. Lo que ¿Vos me sí, estaba vos? quedando, me estaba quedando pensando de eso último que dijeron, porque a la derecha es menos fuerte el campo. Eso es consecuencia porque ahí están tres cargas positivas, y por eso actúa ahí en el medio, digamos, de todo. Y a la derecha estaría siendo menos fuerte por una cuestión de que como cae con una distancia, por eso actúa así. ¿Cómo? ¿Me repetís, Ignacio? Dale. O sea, me lo imaginé así, que como en el medio ahí vas a tener actuando las tres cargas estas positivas, van a actuar ahí la parte más fuerte, digamos así, y a la derecha en comparación va a actuar de esa manera, menos fuerte, porque cae con la distancia. Está más lejos y por eso. Es más débil porque imagínate que acá, no te digo que acá tenés a la izquierda tres cargas positivas y a la derecha tenés una carga negativa. En el medio es cuando el campo eléctrico es más intenso, porque en definitiva, en cualquier lugar estos donde tenés más densidad de líneas, digamos, todas las partículas te están empujando hacia el mismo lado, si lo querés pensar así. ¿Sí? Van todas entre las positivas y las negativas justo en el medio. A ver, Pablo, ¿me ayudás poniéndote o te fuiste? Bueno, no, ahí está con el cursor. Si te parás por donde dice Pablo acá, si te parás acá, todas las partículas, las positivas y la negativa, todas te están generando, estás en un campo, o todas te están generando una fuerza hacia la derecha. ¿Sí? En cambio, si te parás acá, más a la derecha, Pablo, si te parás donde está la carga de prueba esta, más allá, más a la derecha, más, acá. Si te paras ahí, ¿sí? Vos fíjate que recién dijimos que el campo es más débil. ¿Por qué es más débil? Porque fíjate, la carga negativa te está empujando hacia la izquierda, ¿sí? En términos de fuerza. Y las positivas de alguna manera te están empujando hacia la derecha. No están contribuyendo todas en la misma dirección. ¿Se ve eso? Sí, Eso se veía en uno de los cuestionarios de la guía, en una de las preguntas de cuestionario, ¿sí? Que
era obvio que, o sea, de un lado y del otro cambian las cosas. Fíjate que si vos te venís, ahora, más Pablo, secretario, bien a la izquierda, al final, lo más a la izquierda que pueda. Acá. Si estás acá, las positivas, ¿sí?, te van a estar empujando hacia la izquierda, y esta negativa es la única que te va a estar empujando hacia la derecha. El campo, digamos, es más débil que entre los dos grupos de cargas, donde todas te están empujando, te están dando una fuerza en el mismo lugar, hacia el mismo lugar. No se contradice ninguna en el medio. ¿Cómo? En el medio no se contradice ninguna, lo podés ver así. Por eso es más intenso el campo, ¿sí? Sí, ahora sí. No lo estaba viendo tan así. Bueno, pero a ver, hay veces que yo tampoco los veo así, ustedes me preguntan algo y digo, mira, también se puede ver desde este lugar, ¿sí? Y fíjate que acá me quedó, yo no estoy proyectando, pero creo que en una de las placas quedó, lo que realmente interesa es la variación del campo, ¿sí? No te importa tanto el valor del potencial en un lugar, perdón, lo que interesa es la variación del potencial. No te importa tanto el valor, sino cómo varía. Claro, el comportamiento que tenga. Y el valor, bueno, va a tener que ver con qué valor elegiste para la referencia. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo ya estaría. Yo les hago una pregunta. ¿A ustedes les interesaría? Porque no sé ahora qué tan cansados llegaron, a cuántos perdí, cuántos se fueron a tomar un mate antes de empezar con la práctica a las 6. ¿Quieren que la práctica en vez de empezar a las 6 empiece 6:15? ¿O realmente la teoría con llegar hasta 5:30 les alcanza? Por ahí con llegar a 5:30 alcanza. Bueno, entonces dejamos la práctica a las 6 igual que siempre. Sí, yo para no tener que mover a lo de la práctica tampoco. No, porque el otro día hablábamos con los chicos que nadie entraba, eran las 6:10, nadie entraba, y digo, no, lo que pasa es que la última clase los maté porque empezamos más tarde, entonces pasa que escuchame, ahora... tienen que descansar un ratito la cabeza. Entonces, Sí, obvio. No, pasa que ahora como adoptaste otra, yo cuando lo hice con vos el primer cuatrimestre del año pasado, no ponían los videos. Entonces como adoptaste esa manera de ver los videos ya cada uno por sus medios, el horario que cada uno quiere, ya es otra cosa. bueno, las clases son de consulta, digamos. está bien. Bueno, entonces, si en algún momento quieren, cambiamos. Lo que yo no quisiera es que estén llegando tarde a lo otro o que lleguen muy cansados al otro. Si quieren, lo otro puede empezar, o yo puedo empezar, pero antes hay práctica. Bueno, no sé, los chicos, entiendo que ustedes son, como somos todos iguales, todos tenemos ganas de ir a tomar un mate o de despejar un poquito la cabeza. Si quieren podemos pasar la práctica un poquito más tarde, pero si les alcanza hasta 5:30 con la teoría, estamos. No, yo por mí estoy bien, pero bueno. ¿Está bien? Sí. Bueno, pero Sí, ¿saben yo creo que qué? también. Pues si ustedes son los que participan